Veamos algunos términos que pudieran causar algún malentendido, para que hablemos más o menos de lo mismo cuando pensemos en teoría y método, cuáles son sus diferencias. Cuando hablemos de programa de investigación, de heurística y cuando hablemos de lo epistemológico, ¿a qué nos referimos? Vamos a ello. La primera diferencia que quiero que vean entre teoría y método, y no importa cuál sea la definición que ustedes tomen, ya sea la que les dan en su famoso libro Teoría Literaria, Warren y Wellek, ya sea la que le da Jonathan Fuller en su introducción a la teoría literaria, o en la teoría literaria de Terry Eagleton, cualquiera de las definiciones que ustedes revisen, ustedes van a encontrar que se trata de definiciones sobre lo que construye la literatura. Terry Eagleton lo enfoca desde el punto de vista de las escuelas o de los movimientos críticos, o lo enfoca desde, podríamos llamarlo, programas de investigación que surgen en torno al estudio de la literatura. Mientras que, por ejemplo, Warren y Wellek hacen definiciones, como lo que Maylene dio la vez pasada. Luego, pensemos en Jonathan Fuller, habla una mezcla entre escuelas, programas de investigación, vamos a asumirlos en este momento como sinónimos, y conceptos. De cualquier forma, son definiciones sobre lo que construye lo literario. Fíjense que si nos atenemos a esta forma de entender la teoría literaria, al parecer están mezcladas la teoría con la metodología, porque a la vez que hablamos de la crítica, por ejemplo, marxista, a la vez que hablamos, por ejemplo, del feminismo, a la vez que hablamos de los formalistas, hay una manera de investigar y hay una terminología dentro de ello, es decir, está lo teórico y lo metodológico mezclado. Cuando hablamos de teoría y método, sin embargo, a pesar de ello, vamos a considerar teórico lo siguiente: las definiciones sobre lo literario, lo que construye la literatura. Mientras que podemos considerar que la forma de trabajar con la literatura desde el punto de vista de la investigación, la manera de operar, de obrar en la investigación literaria, en su exégesis, en sus comentarios y análisis, no tanto en el comentario, más bien en la investigación propiamente dicha. Si seguimos unos pasos y le damos una forma articulada a partir de cierta lógica, podemos considerar esto la metodología. Es decir, definiciones de los elementos de lo literario y la literatura, la teoría, y los pasos, el engranaje, la lógica que nos lleva a investigar y a comprender el fenómeno literario, lo vamos a entender como la metodología. De manera que, por ejemplo, la literatura comparada, la narratología, la semiótica, incluso el psicoanálisis aplicado al arte, son metodologías. Las metodologías incluyen la teoría, la utilizan a su favor, y cuando se formaliza desde el punto de vista de el engranaje de sus pasos, se puede llegar a crear modelos teóricos. Les pongo un ejemplo donde Humberto Eco dice que según el siguiente modelo se pueden descodificar los mensajes poéticos. Fíjense ustedes en esto. El investigador tendría que pasar por todos estos pasos, valga la redundancia. Está el modelo en la estructura ausente. Tendría que pasar por cada uno de esos caminos. Podría saltarse alguno, de acuerdo con lo que tenga en su obra, en su texto, en los textos que estudia, para comprender y descodificar el texto estético, artístico. Entonces, debe quedarnos clara la diferencia entre teoría y método. Cuando hablamos de teoría y método en un programa, estamos definiéndolo así. Esta quizás sea una
diferenciación un poco arbitraria y nosotros no pretendemos saber más que Terry Eagleton, que pone métodos y teoría un poco revueltos. Pero bueno, son las escuelas lo que él plantea o las aproximaciones teórico-literarias, pero que también implican una metodología, lo que nos propone. No desarrolla la metodología en sí, sino que si ustedes recuerdan el texto, él define los conceptos con los que se puede criticar, ya no nos da modelos, pero sí los mismos conceptos y sus definiciones implican una lógica. Entonces, al final realmente sigue siendo más teórico que metodológico. Pues bien, ¿de qué hablamos? Vamos a pasar al otro aspecto cuando hablamos de un programa de investigación. El programa de investigación es lo que antes llamaba Thomas Kuhn en su libro Las revoluciones científicas. Lo que Thomas Kuhn llamaba las revoluciones científicas son lo que da lugar a un nuevo paradigma. Es decir, tenemos un paradigma como por ejemplo la física que estaba antes de Einstein, la física de Newton, es sustituida por la física de Einstein, que involucra la relatividad, etcétera. Todos estos descubrimientos crean una revolución científica como si fuese una explosión, y viene luego el nuevo paradigma, la física de lo relativo, lo cuántico, etcétera. Aquí ha ocurrido que un nuevo paradigma surge. En los términos que yo le propongo, vamos a hablar más bien de programa de investigación, siguiendo a Lakatos. Lakatos supera en su explicación de cómo surge el movimiento científico, cómo va construyendo el conocimiento. Su explicación rebasa la de Thomas Kuhn. En lugar de explosión, habla el señor Lakatos de una especie de sedimentación que se va dando en un programa de investigación que se consolida en la medida en la que su heurística, esa posibilidad de dar respuestas nuevas a problemas nuevos, de identificar problemas nuevos, de definirlos de manera satisfactoria, por eso la heurística. La posibilidad de crear una heurística que se mantenga viva, que no dé las mismas respuestas siempre a los problemas, incluso a los no problemas, que da la misma respuesta de siempre, como por ejemplo el psicoanálisis, cuando explicaba por la vida sexual todo lo que ocurre en el mundo, o el marxismo por la lucha de clases. No es que hayan muerto estos paradigmas, como diría Thomas Kuhn, no es que hayan muerto estos programas de investigación, como diría Lakatos, sino que tomamos hoy elementos de estos programas de investigación, pero ya el programa como tal, el programa completo, se desaparece y da lugar a otros nuevos programas. Esto no lo explicó Thomas Kuhn, por eso prefiero hablar de Lakatos. Lakatos es una explicación mejor. Entonces, el programa de investigación es esa forma de investigar, de hacer ciencia, de construir conocimiento, sustentada en teorías, formas de análisis, metodologías, modelos científicos, etc. Vamos a hablar de programas de investigación, por ejemplo, dentro de los estudios culturales hay subprogramas. Tenemos la teoría queer, el feminismo, tenemos los estudios postcoloniales, etc. Todo dentro del gran programa de los estudios culturales. Hay subprogramas. Bien. Luego tenemos claro que es la heurística, que es lo que mantiene vivos los programas de investigación, esa capacidad de responder y de seguir descubriendo conocimiento, de seguir viendo y nombrando de manera satisfactoria el mundo, haciéndose preguntas relevantes y respondiéndolas de manera relevante. La ciencia que estudia esto es la epistemología, una rama de la filosofía. Cuando hablamos de lo epistemológico, lo que queremos decir es de cómo está construido el conocimiento. Por ejemplo, decimos que la metodología es epistemológicamente más completa, más compleja, más abarcante que la teoría. La teoría epistemológicamente es más sencilla porque está imbuida dentro de la metodología. Bien, espero que estas definiciones terminológicas nos ayuden a hablar
de manera más unívoca y a entendernos en las clases sin perdernos en nebulosas innecesariamente.